Tenemos que hablar de un tema muy importante, que es acerca de la Trinidad. Entonces, mi tema se va a dividir en dos partes. La primera parte, vamos a estudiar cómo es que nosotros formulamos conocimiento, porque hay muchas teorías acerca de la Trinidad. Y yo viajo representando a la iglesia adventista por muchas partes del mundo, y hay personas que no creen en la Trinidad. Por ejemplo, en New Orleans, un pastor se pensionó el año pasado. Un pastor de alto nivel en el adventismo, porque fue presidente o director de la Universidad de Costa Rica. Y se pensionó sin decir nada. Y al recibir ya el cheque de la pensión, él dijo: me separo de la iglesia adventista, y se llevó al 70% de los hermanos porque no cree más en la Trinidad. No cree más en la Trinidad. ¿Comprenden? Entonces, hay muchas personas que tienen ciertas creencias de la Trinidad en la iglesia adventista y en el mundo. Entonces, ¿pero por qué razón? Si hay solamente una Biblia, mis queridos hermanos, si hay solamente una Biblia, ¿por qué razón hay tantas versiones o tantas religiones cristianas? Yo les invito para que ustedes hagan una pesquisa en la internet. Yo antes decía que era el internet, pero un profesor de Andrews que enseña español me corrigió, me dijo: no es el internet, es la internet, es femenino. ¿Por qué es femenino? No sé. La verdad no sé por qué internet tiene que ser femenino, pero acá tenemos una persona, probablemente estará de acuerdo con eso. Sin embargo, usted hace una pesquisa y usted va a hacer la siguiente pregunta ya les dije esta mañana, la señora Google, y hágale la siguiente pregunta: ¿cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? Ahora, si usted la quiere hacer en español, en inglés lo puede hacer en inglés. How many Christian denominations are there in the world? ¿Y sabe cuánto le va a dar? Adivinen. Basados solamente en este libro, en el mismo libro, porque estamos hablando de denominaciones cristianas. ¿Sabe cuántas hay? 36,000. ¿Cuántas dijimos? 36,000 denominaciones cristianas hay en el mundo basados en este libro. ¿Por qué razón? Bueno, yo quiero decirles que la Biblia no es de interpretación privada. No es eso es lo que dice. Pedro lo dice claramente, 2 de Pedro 1, 19 en adelante. No es de interpretación privada. Entonces, las doctrinas de la Biblia, Dios le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar. ¿Comprenden? Y Cristo plantó la iglesia. Cristo plantó la iglesia. Y sobre esta piedra, que se refería a Cristo, la iglesia católica dicen que la piedra era Pedro. Es más, dicen que él fue el primer papa. Y no sé si ustedes han escuchado, pero ¿saben cuál es el país con el peor récord de agricultura en la historia? ¿Alguno de ustedes sabe? Es el Vaticano, porque es un país independiente. En 2000 años ha producido solo 267 papas. Porque Francisco, si usted cuenta desde Pedro, que ellos le llaman el primer papa, y cuentan los siguientes papas, este papa es el número 267. ¿No es cierto? Ahora, ellos tienen su creencia y hay otras personas que tienen sus creencias. Entonces, ¿cómo formulamos nosotros el conocimiento? La iglesia adventista tiene 28 creencias fundamentales que nos unen como iglesia. Cuando aparece un pastor o un maestro o un teólogo con otras creencias que no son parte de las 28 creencias fundamentales adventistas, o que es adicional o diferente, ya esa persona no es adventista. ¿Comprenden? Pero se siguen llamando adventistas, porque ellos han estudiado la Biblia y ellos han formulado conocimiento. Entonces,
¿Cómo se formula ese conocimiento? El conocimiento se estudia en un área de la filosofía y tenemos que mi tocayo, el doctor Ricardo Bentancur, yo le decía Betancur, pero es Bentancur, el doctor, él tiene en el área de filosofía, él tiene un doctorado en esa área, él enseña para nuestra universidad también, pero el conocimiento se estudia en un área de la filosofía que se llama la metafísica. No piensen en eso, pero la metafísica tiene varias áreas de estudio y entre las áreas de estudio tiene una que se llama ontología y hay otra que se llama epistemología. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de ese tipo de palabras? Déjenme explicárselo en lenguaje, en términos sencillos. ¿Ustedes ven este ramo de flores acá? ¿Existe sí o no? ¿Por qué? Porque lo puedo ver y lo puedo tocar. Entonces podríamos decir en metafísica, ontológicamente este ramo de flores es verdad absoluta, porque existe, lo puedo ver y lo puedo tocar. Pero cuando Ricardo Norton trata de definir lo que es este ramo de flores, eso se llama epistemología. Yo voy a hacer construcciones epistemológicas. Cuando yo trato de definir lo que es esto, mi definición, la de Ricardo Norton, está coloreada de lo que yo tengo en el cerebro, que es una computadora maravillosa que Dios nos dio. Pero este cerebro, como todas las computadoras, tienen un sistema operativo. Y ustedes saben que el sistema operativo de las computadoras, ¿qué ocurre con el sistema operativo de las computadoras viejas? Es lento, ¿no es cierto? Y ya la edad mía, casi 70 años, sin contar los 9 meses del vientre. Si me los mete eso ya, pues quién sabe cuántos años llegué. Pero la computadora, entre más vieja, es un poquito más lenta. La capacidad de ver disminuye, la capacidad de oír y la capacidad de procesar conocimiento es más lento. Entonces, el sistema operativo mío y el tuyo está formulado individualmente. Cada computadora ha sido formulada individualmente por la cultura, por la tradición, por el lugar donde tú fuiste creado, por lo que te enseñaron en la escuela, y está coloreado por tus, en inglés dicen biases, o seríamos preconceptos, y está coloreado de tus defectos y los míos. Por ejemplo, si yo fuera daltónico, ¿quién es una persona daltónica? Una persona, en inglés es más fácil de determinar lo que es una persona daltónica. Una persona daltónica es una persona que no distingue bien los colores. Personas que ven, pero los colores son diferentes. Si yo fuese daltónico, ¿cómo estuviera mi definición de este ramo de flores? ¿Buena o mala? ¿Buena o mala? No, para mí no. Para mí no, ¿por qué? Porque la estoy juzgando con mi computadora. Ahora, ¿conocen ustedes religiones que dejan morir a sus niños por no darles una transfusión de sangre y creen que están en la verdad? ¿Conocen ustedes religiones que guardan el domingo y creen que están en la verdad cuando la Biblia, si usted quiere buscar evidencia para el domingo, ni con una lupa la encuentras? Porque está tan clara la observancia del sábado, cientos de veces, ¿comprenden? Y la gran mayoría de personas guardan el domingo. Es más, el Señor advierte, mis queridos hermanos, fíjese la advertencia que nos da en San Juan el capítulo 16. San Juan el capítulo 16 nos da una advertencia muy interesante de personas que van a aparecer en los últimos días. Fíjese lo que dice San Juan 16, versículos 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no
tengáis tropiezo. Y dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está haciendo ¿qué? ¿Cómo es posible que haya personas que vayan a matar a otras personas cristianas y que crean que están haciendo la voluntad de Dios? Ha ocurrido, mis hermanos. En la Inquisición, ¿recuerdan la Inquisición? Uno de los peores crímenes que hemos cometido los cristianos, no nosotros. La Inquisición no fue la iglesia protestante, era la iglesia que imperaba en aquella época, en una época en que dominaba la tradición religiosa. Y si la iglesia decía que la tierra era plana y que la tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de la tierra y no la tierra alrededor del sol, como decía la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico y posteriormente de Galileo Galilei. Si tú creías otra cosa, ibas a la hoguera o a la cárcel. Tenías que retractarte o morías. Y hoy día se sabe que es. Pero durante la Inquisición se mataron y se torturaron a muchas personas que no creían en la iglesia principal. Y hubo en México, la Inquisición en México fue terrible. En Perú también, yo he estado en el museo recientemente de la Inquisición en Perú, las máquinas de tortura que utilizaban, eso era terrible. En España, a los judíos le llamaban los marranos, así le decían. Y para identificarlos y matarlos, ¿saben lo que hacían? Se iban en el invierno a los montículos, a los montecitos así, a las lomas. Y el sábado por la mañana veían cuáles eran las casas donde no salía donde por la chimenea no salía humo, y sabía que ahí habían judíos. Y después iban, los agarraban y los mataban. Los soldados, los inquisitores o inquisidores, ¿cómo sería, Ricardo? Los inquisidores agarraban a un niño de una pierna y al otro del otro, y con una hacha o con una espada los partían. Eso era terrible. Os matarán y pensarán que están sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? La computadora. Ahora vamos a venir a la iglesia adventista. En la iglesia adventista nosotros nos une 28 creencias fundamentales. Y hay una gran variedad de adventismos. Yo voy a unos lugares, a diferentes lugares en la iglesia adventista en el mundo, y ellos tienen sus ideas del adventismo. Y en algunos lugares son ultra conservadores. Y las hermanas no pueden ni rizarse el cabello ni cortarse el cabello. Algunas por ejemplo, de esas personas no se rasuran las piernas, porque eso sería vanidad. Pero las personas que lo hacen allá son adventistas mediocres. Pero en otros lugares, una persona que no haga eso llega a ser medio antihigiénico, ¿no es cierto? O sea, no sería algo terrible. Son variedades de adventistas. ¿Comprenden? ¿Por qué razón? La computadora. Y lo mismo ocurre con una gran cantidad de temas, como por ejemplo la música. Hay personas que nunca fueron a la escuela para estudiar música, no saben absolutamente nada de música, pero ellos saben exactamente cuál es la música que desagrada a Dios. ¿Cómo lo hacen? Es un misterio. Pero ellos te dicen, esa música es diabólica. Y no niego que haya música que sea diabólica. Pero muchas veces es un hermano en la iglesia que no sabe nada de música y quiere imponer su criterio de música ante todos los hermanos. ¿Cómo se hace? Es nosotros como iglesia, en la iglesia local, operamos con el sistema representativo democrático. Y lo que la mayoría de los hermanos votan, eso es lo que se hace. Y yo he estado en iglesias, por ejemplo, donde no se toca ni guitarra ni acordeón, porque según ellos esos son instrumentos paganos. Pero yo escuché, por ejemplo,
un hermano que tocó el acordeón acá esta mañana, me pareció muy lindo, me pareció muy bello. Yo he visto hermanos que tocan guitarra y es maravilloso, pero para algunas personas ya eso es diabólico. ¿Comprenden? ¿Por qué razón? La computadora. Ahora vamos a llegar a la Trinidad. A través de la historia, la Trinidad ha sido uno de los temas más debatidos. Y ha sido un tema muy debatido porque estamos hablando de Dios, de tres personas que son uno. Y es que lo confuso de eso es que por un lado la Biblia te dice que Jesús es Dios, que Él es el creador del universo, que todo lo que existe en el universo existe por Él. Pero por otro lado tenemos que Jesús dice: el Padre, y lo que el Padre me ha enviado a hacer, eso es lo que yo hago. ¿Comprenden? Entonces, ¿cómo es? Es hijo, y entonces ahí viene la teoría del unigénito, pero nosotros sabemos que Dios, Filipenses, Dios dice que haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó el dejar de ser igual que Dios para tomar nuestra naturaleza. Cuando Jesús habla del Padre como Padre y Él se pone como hijo, está hablando en su encarnación. Y la encarnación, mis queridos hermanos, es fundamental para el cristianismo y para el plan de salvación. ¿Por qué razón? Déjenme explicarles por qué razón. Es fundamental por lo siguiente: porque el que quebrantó la ley de Dios fue un ser humano, ¿cierto o no? Un ser humano. Y quebrantó una ley eterna. Un ser humano finito quebró una ley eterna y infinita. ¿Comprenden? Entonces la Biblia nos dice que por quebrar esa ley, el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero el que debía morir y pagar el precio de una ley infinita y perfecta, ¿podía ser un ser creado finito? No, no podía. El único que podía pagar el precio, las demandas de una ley perfecta e infinita, tenía que ser un ser perfecto infinito. Pero un ser perfecto infinito solo no podía pagar el precio, porque el que quebrantó la ley no fue un ser perfecto infinito, sino que fue un ser finito e imperfecto. Por eso Dios se tuvo que hacer carne. ¿Comprenden? Y solo un Dios hombre podía hacer. Y eso fue Jesús, siendo eterno y perfecto, no escatimó dejar su trono. Entonces ahí dice Jesús, eso es Filipenses 2, se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? Nunca de su divinidad. Se despojó de su manto real y dejó de sentarse en el trono para venir y vivir como uno de nosotros. Qué gran amor tuvo Dios por nosotros. Pero esos son los textos que dicen personas: no, si Jesús murió en la cruz, ¿cómo puede ser Dios? No, la divinidad no murió, pero es un misterio. Es simplemente un misterio. Y la hermana White dice que es un misterio que estaremos estudiando por los siglos sin fin. ¿Comprenden? Pablo le llama el misterio de la piedad. Dios hecho carne. Es un misterio. ¿Comprenden? Así que cuando hay una persona que trata de desenmarañar ese misterio y dice: yo sí tengo la verdad y el resto de la iglesia adventista está en la mentira, estamos basándonos en el criterio de un solo individuo. Entonces ahora, mis queridos hermanos, una de las herejías más comunes que encontramos con la Trinidad está basada en Deuteronomios 6, 6:4 y un par de otros pasajes donde dice que Dios es ¿cuánto? Uno. Dios es uno. Pero cuando estamos hablando Génesis 1:26, y dijo Dios, ¿cuánto? Uno. Dice, hagamos. Dice uno en singular. Y dijo Dios uno en singular. Y dijo ahora, hagamos.
Entonces ahí se nota que habían varias personas en el contexto. ¿Comprenden? Habían varias personas. Entonces la Biblia en varios lugares está bien claro la expresión de la Trinidad, pero cuando habla que Jesús dice mi Padre y Él se presenta como un ser que tenía hambre, con debilidades inocentes, estamos pensando, mis hermanos, en su humanidad. Pero Colosenses 2:9 nos dice que en Él habitaba corporalmente, dice, toda la plenitud de la divinidad. Por eso los concilios de antaño votaron que Jesús era verdadero Dios 100% y verdadero hombre, porque solamente un Dios hombre podía pagar el precio que el ser hombre finito quebrantó, una ley eterna y perfecta. Ahora, yo lo que voy a hacer a continuación es leer lo que nosotros creemos. Y aquí yo lo tengo. Déjame ver si lo puedo abrir otra vez. Estoy lo tenía abierto, pero se vuelve a cerrar. Esto es lo que dice el manual de iglesia. El último manual de iglesia que nosotros tenemos relacionado a lo que como iglesia creemos de la Trinidad. ¿Qué creemos nosotros como iglesia? Fíjese lo que dice. La Trinidad, creencia fundamental número 2. Hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu, son uno. Un Dios. Una unidad de 3 personas coeternas que vivieron. Y yo les voy a dar, no los vamos a estudiar todos porque nos llevaría unas cuantas horas estudiar todos los textos, pero el manual de iglesia presenta los versículos claves. Dice, coexistían eternamente los 3. No fue que uno existió antes que el otro. Dice, de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso. Ahora está hablando de un Dios que son 3. Los 3, en otras palabras, son inmortales, todopoderosos, omnisapientes, superior a todos y omnipotente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Entonces, un solo Dios, pero estos 3, un solo Dios que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces da una serie de versículos: Génesis 1:26, Deuteronomio 6:4, Isaías 6:8, Mateo. Por esa razón, cuando Jesús nació, decía el ángel, y su nombre será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Era Dios, pero era Dios ahora que es un misterio. Ese niño era Dios, ¿comprenden? Pero ¿dónde estaba la divinidad? Estaba metida entre la 4ª y la 5ª vértebra. A ver, ¿dónde quedan las vértebras? Quedan la 4ª y la 5ª. Queda ¿por dónde? Es un misterio, mis hermanos. Pero Él era Dios y Él era hombre. Y Él necesitaba ser Dios y hombre para poder ser un hombre. Un ángel no podía morir por los pecados de los hombres. ¿Por qué razón no podía morir un ángel? No podía, porque los ángeles no son eternos. Y la ley que se había quebrantado era una ley eterna. ¿Comprenden? ¿Comprenden? Entonces, la teoría más común que se opone a la Trinidad dice, no, es que es uno. Era un Dios, solamente un individuo, no 3. Entonces, ese Dios, al pecar el hombre, ese mismo Dios se hizo hombre. Se hizo hombre para vivir con ellos y morir por ellos, pagar el precio por su pecado. Y en virtud de la resurrección, entonces funcionó como
como Espíritu Santo y hoy es el mismo, pero opera como Espíritu Santo. No podemos decir amén a eso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que es un Dios que tuvo 3 etapas. Desde la creación o desde los tiempos sin fin hasta el nacimiento de Jesús. Esa teoría dice que fue ese mismo Dios en el momento de la creación tomó ahora la naturaleza de carne y después de la cruz ahora ese mismo funciona o vive pero a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón no podemos creer nosotros en eso? Porque la Biblia los presenta a los 3 operando simultáneamente. Por ejemplo, ¿qué ocurrió durante el bautismo? Jesús, cuando fue sumergido en el agua, dice, estaba Jesús, una persona. Se escuchó la voz del Padre en el cielo que decía, este es simultáneamente. Y de repente bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Eran 3? Claro que sí. ¿Comprenden? No podemos aceptar esa creencia que eran 3, que desde la eternidad hasta el nacimiento de Jesús era una persona y ahora en virtud por el pecado entonces tomó la naturaleza de ser humano y después de tomar la naturaleza de ser humano entonces ahora funciona como Espíritu Santo. No podemos creer eso. Ahora, mis hermanos, quiero decirles que usted entra, la internet ha sido una bendición. El pastor Castillo mencionó, nosotros tenemos 3 programas que debemos apoyar. Uno es el Centinela, muy importante, es nuestra revista. Y yo sé que hay otras revistas que se infiltran de otros lugares, pero la que debemos de apoyar es el Centinela. Lo otro es La Voz de la Esperanza y el otro es Esperanza TV. Son nuestros programas y son maravillosos. La internet, se estima, mis queridos hermanos, se estima que Jesús en 3 años y medio de ministerio le predicó a más o menos 35,000 personas. ¿Cuántas? Ahora, fíjese que hay personas que son estudiosos de la Biblia y han contado a las 35,000 personas. Y primero dice, a Nicodemo es una, la samaritana es otra, el joven rico fue otra, después 5,000 por allá y alimentó y sin contar a la mujer y después contaron 35,000 personas. Tomarse ese tiempo es monumental. Bueno, yo no lo he tomado, pero se lo estoy citando, eso es lo que dicen algunos. En 3 años y medio de ministerio Jesús le predicó a ¿cuántas personas? 35. Hoy día Esperanza TV en 1 hora le predica a 35 millones de habitantes. ¿Se fijan qué maravilloso? La internet es maravillosa. La página impresa es maravillosa. Lo que ocurre, mis hermanos, es que el papel aguanta lo que le escriban. ¿Comprenden? Y la internet dice lo que se le ocurre a las personas. Entonces hay hermanos que siguen las construcciones epistemológicas de alguna persona que tiene un DVD, un video en YouTube. Publicó un video en YouTube y ahora con solamente escuchar a un predicador en 1 hora o media hora un DVD de YouTube, ya quieren transformar a toda la iglesia. Y dicen que la iglesia no cree en la Biblia. No, que formen otra iglesia, pero no pueden decir que son adventistas, porque yo ya les leí cuál es la posición de la iglesia adventista de la Trinidad. Así que no los escuche, mis hermanos, no pierda tiempo. Son personas muy buenas, son grandes predicadores y grandes predicadoras. Y son sinceras, pero están sinceramente engañadas. ¿Comprenden? Sinceramente engañadas. Entonces, ya porque usted escucha el criterio de una persona, no crea que ya eso es verdad absoluta. No. La Biblia no es de interpretación privada. Dios le dio autoridad a la iglesia de atar y de desatar.
¿Comprenden? Y eso es lo que a eso es lo que nosotros debemos de dedicarnos. Entonces, la importancia de la Trinidad es la forma como es que ha operado. Entonces yo les voy a dar a ustedes algunos cuantos versículos, se los voy a leer nada más, porque muestran, ¿no es cierto?, diferentes fases, donde es que en la Biblia habla de los tres, donde Cristo es Espíritu, Cristo es Dios, el Espíritu. Es más, el Espíritu Santo se presenta en la Biblia como una persona. Cuando dice que hay que ser bautizados, se dice en el nombre del Padre y del, es un pronombre personal, y del Espíritu. Son tres, no dice una, ¿no es cierto? Son tres personas, no dice una. Entonces, cuando nosotros negamos la doctrina de la Trinidad, estamos negando la de uno de ellos. Creemos, la mayoría dice, bueno, si digamos, creemos en el Padre, pero entonces, ¿qué acerca? Tenemos que creer en tres personas que han coexistido por la eternidad. Hermanos, yo tengo muchos años estudiando, he estudiado toda mi vida, he completado varios doctorados y déjenme decirles, mis hermanos, entre más estudio yo, más cuenta me doy que no sé nada. Pero hay personas que se leen un librito por ahí o escucharon un DVD por ahí y ya creen que lo saben todos. Y condenan, critican a la iglesia, a la conferencia general, critican al pastor, critican a todo mundo. Pero para que ustedes vean cómo avanza el conocimiento, el año 2013, no he encontrado otras estadísticas, pero en el año 2013 se publicaron 15 millones de libros. ¿Cuántos dije? 15 millones. El país que más libros publica en el mundo, ¿saben cuál es? Los Estados Unidos. 5 millones, un tercio de todos los libros que se publican en el mundo, publican los Estados Unidos. O por lo menos así ocurrió en el 2013. El segundo que más publica, Inglaterra, 2.2 millones más o menos. ¿Y saben cuál es el tercero? No lo van a creer. China. China, una gran publicadora de libros, casi 2 millones de libros. Así que entre esos tres países han publicado más del 50% de todos los libros. Pero China, en cuestión de comercio, por eso nuestro presidente quiere hacer relación, anda con mucho cuidado con China. Yo no sabía, pero estuve recientemente en Latinoamérica y descubrí que en nuestro país estamos teniendo un problema muy serio, se llama trombosis. No sé si tiene alguna, habría algún antídoto, alguna cosa que se vaya a curar, ¿es eso? Pero hermanos, si usted y yo, siguiendo con la China, usted sabe que hay dos banderas en el mundo que tienen cosas escritas en la bandera. Una es la bandera de Brasil. ¿Hay algún brasilero por acá? Brasil. Brasil tiene la bandera de Brasil, dice orden y progreso. Orden y progreso. Yo he ido a ciertos lugares de Brasil que más bien parece desorden y retroceso, porque pero hay lugares en Brasil que están muy bien adelantados. Y la otra bandera, créalo o no, la otra bandera que tiene cosas escritas en la bandera, ¿saben cuál es? La bandera de los Estados Unidos. Si usted se fija cuidadosamente, en una esquina abajo dice Made in China, hecho en China. Bueno, el punto es el siguiente, hermanos, llegando acerca de la publicación. Son 15 millones de libros. Si usted y yo fuésemos a leer únicamente lo que se publica en un año, nos llevaría 150 años de edad leyendo 24 horas al día, un promedio de 50 páginas por hora. ¿Saben lo que es eso? Es mucho. Por esa razón, los que leemos un poquito, yo me leo más o menos 2, 3 libros
al mes, porque yo viajo mucho, paso sentado en aeropuertos, en aviones, en hoteles, entonces yo leo, pero entre más leo, más cuenta me doy que no sé nada. Hay personas que se leen un librito y escucharon un DVD y ya piensan que lo saben todo, y así está ocurriendo con la Trinidad. Hay alguna persona por ahí que escribió algo de la Trinidad o escribió algo de alguna, y ya la gente se va de bruces y lo toman como que si fuera verdad absoluta. No es así. No lo sigas, porque estás siguiendo el criterio de un individuo. ¿Comprendes? Tú debes seguir el criterio sólido de la iglesia y la creencia fundamental que nosotros tenemos es que existe la Trinidad, y nuestra creencia está enraizada en la Biblia, la palabra de Dios. Y la creencia fundamental número uno que nosotros tenemos se llama: la Biblia es la número uno. La Biblia es, la palabra infalible de Dios. No cambia. La Biblia es verdad absoluta. Pero cuando Ricardo Norton la lee y la explica, lo que yo digo no es infalible. Por eso tenemos que sujetarnos a la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. La iglesia. Y Dios le dio a la iglesia la facultad de atar y desatar. Es más, fíjense ustedes que hay cosas que la conferencia puede hacer que la iglesia no puede hacer. Pero hay cosas que la iglesia puede hacer que la conferencia no puede hacer. ¿Cómo cuál? Borrar a un miembro o poner en disciplina a un miembro de iglesia. ¿Quién es el único que tiene esa autoridad? La iglesia local. ¿Por qué razón? Dios le dio la autoridad. ¿Comprenden? La iglesia es la que tiene la autoridad, y usted debe sujetarse a la disciplina de la iglesia. Y la iglesia se dirige por las creencias fundamentales que encontramos en el manual de la iglesia. Mis hermanos, yo voy a repasar con ustedes algunos textos. No los vamos a leer todos porque tengo ya bien poquito tiempo. Voy a abrir una vez más mi teléfono, pero noten pasajes, por ejemplo, pasajes donde se habla de la Trinidad, las tres personas operando. Está Mateo 3, 16 y 17 cuando habla del bautismo de Jesús. Cuando habla en la gran comisión, Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Comprenden? Habla de las tres. Además encontramos Hebreos 9, el versículo 14. Ese sí lo vamos a leer. Hebreos, el capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestros pecados. Aparecen los tres. No es uno que tuvo tres fases, son tres entidades personales diferentes. Entonces, lo que me gusta a mí es la solución que le da la hermana White acerca de la unidad. Y yo les voy a dar la cita. A ver, yo tengo en Testimonios para la Iglesia. Quizás se los voy a dar en Patriarcas y Profetas. Está en español en la página 12. Y aparece también en Evangelismo, en el libro Evangelismo, página 445 a 448. Pero la hermana White dice: son tres personas diferentes, pero son una en naturaleza, propósito y carácter. Fíjese qué lindo. Naturaleza eterna. Propósito, tienen un propósito en común. En este caso ahora están para nuestra salvación, para el beneficio del universo entero. Y carácter, un carácter perfecto.
Lo lindo es que fuimos criados a la imagen de Dios. Ahora, mis hermanos, recuerden, nosotros somos seres finitos e imperfectos. Y un ser finito e imperfecto no puede comprender en plenitud algo que es perfecto e infinito. Porque si nosotros entendiéramos la naturaleza de Dios perfecta e infinita, ya Él no más, nosotros seríamos dioses entonces. ¿Comprenden? Por esa razón, como iglesia, 36,000 iglesias, nosotros como iglesia adventista tenemos nuestra creencia. Y ese es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas diferentes, son una en naturaleza, en propósito y en carácter. Es un misterio, es un misterio. Hay misterios en la Biblia. Es más, usted nota que Pedro dice que tenemos que cuidar porque hay algunas personas que toman los escritos del Pablo y dice que los tuercen para su propia perdición. Hay misterios que estaremos estudiando aún por los siglos sin fin, aún acerca de la naturaleza de Jesús. Si Él era 100%, hay personas que quieren hacer Jesús 100% humano como nosotros, pero en realidad Jesús era un ser especial. Él era Dios y Él era hombre. Ahora déjame darles otros textos, porque apenas tengo unos 4 o 5 minutos más. Otros textos donde se presentan al Espíritu Santo como Dios. Espíritu Santo como Dios. Hebreos 3, 7 al 11 es uno de ellos. Otro, 1 Corintios 12, 4 al 11, cuando se está hablando de la iglesia como cuerpo y de los dones espirituales, se está presentando ahí en el contexto de Dios, el Espíritu Santo como Dios. Hechos 5, 3 y 4. Ya vimos a nosotros, Jesús era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, pero hay otros textos, Si usted compara, por ejemplo, Mateo 3, 1 al 3 con Isaías 4, 40 al versículo 3 también. Los 3 son eternos. Los 3, por ejemplo, Dios es eterno, habla el Salmo 93, el versículo 2. Cristo es eterno, Miqueas 5:2 y Mateo 2:5 y 6. El Espíritu es eterno, Hebreos 9, el versículo 14. Y hay otros textos más que no vamos a estudiar por falta de tiempo. Mis hermanos, quiero informarles lo siguiente. Dios quiere la unidad de la iglesia. Dios quiere la unidad de la iglesia. Y la clave del mensaje de unidad es amor. En una ocasión vino un intérprete de la ley y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué es lo que he de hacer para ser salvo? Y si usted lee Lucas el capítulo 10, versículos 25 en adelante, la respuesta es: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Bien has dicho, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero el diablo no quiere que tú y yo nos llevemos bien. Entonces produce con frecuencia discrepancias ideológicas para que tú y yo nos peleemos. Si hay que comer pan blanco o pan de trigo, si hay que comer 2 huevos o si no hay que comer huevo, ¿no es cierto? Si hay que comer queso, o si hay que comer leche de soya o jugo de vaca o leche de vaca. En fin, el diablo quiere que tú y yo nos peleemos por algo, porque sabe que cuando nosotros estamos discutiendo problemas ideológicos, no solo dividimos la iglesia, pero descuidamos nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Y Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude. El Padre Jesús, que hoy día intercede, pues está en este momento intercediendo por nosotros. Y está intercediendo por nosotros. Y va a venir a rescatarnos. Y nos ha dado un mensaje que nosotros debemos predicar. Y ese mensaje el Espíritu Santo nos va a ayudar
Porque Jesús le dijo, quedaos en Jerusalén hasta la recepción del Espíritu Santo. Era la tercera persona de la Trinidad. La tercera, la cual os hará recordar las cosas que os he enseñado. Y el Espíritu es el que tiene el poder de transformar a los pecadores. Nos convierte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no es un poder que emana así de Dios, no. Es una persona que se constrita, ¿cómo se dice? Se entristece. Bueno, mis queridos hermanos, les deseo las más ricas bendiciones de Dios. La iglesia es muy clara, es muy cierta. Nosotros creemos en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, coeternos, que quieren lo mejor para nosotros y quiere que nosotros los aceptemos. Que el Señor les bendiga.